jornada, ya que Argimira se ha incorporado a la jornada de nuevo, yo quería deciros si tenéis alguna cuestión para la Secretaría de la Junta Arbitral Municipal, que la tenemos otra vez aquí con nosotros. Si no hay ninguna, pues continuamos con el siguiente ponente. Por el tema de los recursos ante un laudo arbitral ante la audiencia provincial. El recurso de la acción de nulidad del laudo ya ahora con la reforma de la ley del 60-2003, que ha sido reformada por la 11-2011, pues si te interesa, se indican algunas modificaciones de la anterior, de la 60, y entonces ahora ya los recursos, la acción de nulidad se ejerce ante el Tribunal Superior de Justicia en la sala de los civiles o penales del Tribunal Superior de Justicia. Sí, de la comunidad autónoma. Sí. ¿Del Tribunal Superior de Justicia? Sí, sí, no, sí, no, eso era antes. Era antes, sí. Porque es la modificación ahora. Pero espera un poco, ¿no? Entonces, es que solamente por defecto de informe. Es que no se recurre prácticamente, no se recurre prácticamente, muy poco. ¿Y se suspende, perdona, la ejecución mientras se resuelve o no? No. Que sigue, ¿no? Es exactamente, la ejecución continúa y hay casos, bueno, que tiene que hacer una caución en determinados casos y demás, pero que la ejecución continúa del laudo. Cuando ya ha transcurrido el plazo, por ejemplo, de los 10 días que se le da a las partes para que soliciten o aclaración o una ampliación y demás, una vez que ya transcurre el plazo para esa aclaración o corrección de error o ampliación, pues entonces ya a partir de ahí, bueno, son 2 meses lo que tienen las partes para ejercer esta acción y ya, pues, ya digo, no se suspende. Bueno, pues vamos a dar paso a la tercera ponencia de la mañana, a cargo del presidente del Tribunal Arbitral de Málaga, don Diego Rivero, y lo va a presentar a Alicia Merino Moreno, que es colaboradora de la sección de consumo, y voy a darle paso a ella. Hola, gracias. Buenos días. Voy a presentar al compañero y el presidente del Tribunal Arbitral, que seguramente es conocido por todos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y también por la Real Universidad María Cristina del Escorial. Ha estado vinculado a la Caja de Ahorros de Ronda, donde desempeñó, entre otros, el cargo de director de asesoría jurídica. Tras la fusión y creación de Unicaja, se mantuvo como director de la asesoría jurídica de Unicaja también. Ha estado en el Banco Europeo de Finanzas durante 19 años. Como colegiado número 309, ha estado muy vinculado al colegio. Ha sido presidente de la Comisión de Seguimiento Legislativa del Colegio, presidente coordinador de la Comisión de Honorarios, presidente fundador de la sección de despachos, diputado primero de la Junta de Gobierno, decano en funciones y ahora es presidente del Tribunal Arbitral de Málaga. El Ministerio de Justicia le concedió la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. Entre sus próximos proyectos uno de sus proyectos es realizar la tesis doctoral, y como él se considera, ha venido hoy a esta jornada porque, como él mismo dice de sí mismo, él es un jornalero del derecho. Así que damos paso a su ponencia, que seguramente es muy interesante. Requisitos para la ejecución del laudo. Muchas gracias, Alicia, por tu cariñosas palabras de presentación. Y yo ya tengo la edad suficiente como para no renegar de mi currículum, por tanto, que sería la primera tentación que uno siente después de la ponencia anterior. Pero debo decir, como circunstancia cuando menos atenuante, que ninguna de las dos entidades a las que he pertenecido, Unicaja y el Banco Europeo de Finanzas, pues tienen los problemas de las participaciones preferentes, afortunadamente. Y como segunda atenuante, y con el deseo de que se consideren ambas que concurren de una manera importante, se me aplique lésimamente, es una historia que me pasó hace poco con una inversora que me enseñó unos papeles para que yo los viera y le diera mi opinión. Y cuando yo los vi, me llegó al día siguiente, le digo, ¿qué te parece? Me dice, ¿qué te parece? Y me parece que yo no me he enterado de nada de lo que pone ahí. Y yo creo que con 20 años de Banco de Finanzas y 30 de Unicaja me debería de haber enterado de algo. Así que, con vuestra benevolencia, continúo mi ponencia, pues agradeciéndole a la invitación a la sección de consumo del colegio, a nuestra diputada que nos acompañe hoy, porque además tiene mucha ilusión
y muchos conocimientos también en el arbitraje, y por supuesto a vosotros, que sois los verdaderos protagonistas y los que estáis en la formación, y que deseo que la jornada de hoy pues cumpla vuestras expectativas de formación. Voy a hablar del laudo y de los requisitos para su ejecución, y voy a hablar desde la perspectiva de la ley arbitral, pero al propio tiempo la acompañaré con referencias al derecho de consumo, al arbitraje de consumo, porque estamos en esta, jornada específica de consumo. Aquí tenemos, el esquema de lo que voy a hablar, el marco normativo. Creo que es interesante hacer una reflexión, porque tenemos muchos puntos, el arbitraje de consumo y el arbitraje común, podríamos decir, muchos puntos de contacto. Hablaré después del laudo, del concepto clase, los requisitos que debe cumplir, porque al final el laudo debe cumplir unos requisitos, porque hay que ejecutarlo si no quiere cumplir la parte, y si no los cumple no lo vamos a poder ejecutar. Y bueno, a lo mejor pues somos capaces de llegar hasta una conclusión. El marco normativo en el arbitraje común, como ya nos ha dicho aquí en su intervención, pues está representado por la Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003 y la Ley 11 de 2011 de 20 de mayo. Y regulan el laudo, nuestra materia específica, en el título cuarto, del pronunciamiento del laudo y de la terminación de las actuaciones, que son los artículos 34 al 39. He sacado las descripciones de los artículos, de cada uno de estos artículos, porque, como veremos a continuación, hablando de la ley modelo, corresponde a pedem literis con la ley modelo de un citral, lo cual, si nosotros, la teoría que pretendo desarrollar es que si el laudo de consumo se inspira, digamos, que el derecho supletorio es la ley de arbitraje, y la ley de arbitraje a su vez se inspira en la ley marco, de la ley modelo de las Naciones Unidas, pues desde el arbitraje de consumo podemos usar todo ese también patrimonio, esos conocimientos que hay en el derecho, en el arbitraje de derecho internacional, que sí que tienen muchos años de recorrido y mucha más experiencia en la materia. Bien, ahí tenéis extractadas los artículos que hablan del laudo de la ley de arbitraje. En el arbitraje de consumo está fundamentalmente regulado en el Real Decreto 231/2008, del cual también ya nos hemos hablado, en el capítulo cuarto, procedimiento arbitral 33 a 50. Aquí el Real Decreto regula el laudo dentro de todo el procedimiento. No es como la ley de arbitraje o la ley modelo, que le dedica unos artículos específicos al laudo. Sacado esos artículos del Real Decreto que se ocupan de una manera específica, son los que os anoto ahí. Normas aplicables a la solución del litigio, adopción de decisiones colegiadas, terminación de las actuaciones y laudo, plazo para dictar el laudo, notificación de las actuaciones arbitrales del laudo. Así que las normas que nos interesan respecto al laudo en concreto del Real Decreto son las que aparecen y las que os enseño ahí. Y la normativa internacional, que como ya he adelantado antes, pues está representada fundamentalmente, obviamente hay mucha normativa, por la ley modelo, en la que nuestra ley de arbitraje de 2003 se inspira y casi la sigue al pie de la letra. Hay en las normas internacionales una que está recogida, la hemos recogido en este libro que publicamos en el último congreso, y que yo me voy a permitir recomendaros su lectura, porque son las notas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre organización del procedimiento arbitral. Esto suena o nos suena, estas notas de la Comisión de las Naciones Unidas nos suenan como algo ajeno al arbitraje, como algo que no nos va a interesar, pero son interesantísimas porque lo que vienen es a organizar un procedimiento arbitral cuando no hay un reglamento, como ocurre, por ejemplo, en el consumo, que tiene su propio reglamento, o como ocurre en el tribunal arbitral, que tiene su reglamento. Pues aquí nos van diciendo, si tuviéramos un arbitraje ad hoc,
qué es lo que tenemos que, o qué es recomendable preguntarle a los arbitrados y qué debe hacer el árbitro para conducir el arbitraje. Así que os recomiendo también. La ley modelo se ocupa en los mismos artículos que nuestra ley de arbitraje de la regulación del laudo, y solamente hay una variación puramente anecdótica, que es la transacción que nosotros la hemos puesto por terminación del laudo por acuerdo de las partes. Pero por lo demás sigue nuestro mismo sistema. ¿Dónde tenemos los puntos de contacto, otros puntos, los puntos de contacto entre el Real Decreto de Arbitraje y nuestra ley de arbitraje? Pues lo tenemos en la disposición adicional única de la ley de 2003, que es la vigente, ¿no? Y dice la disposición adicional única sobre los arbitrajes de consumo, que será de aplicación supletoria al arbitraje a que se refiere la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, que en sus normas de desarrollo podrá establecer la decisión en equidad, salvo que las partes opten expresamente por el arbitraje. Como ya nos han explicado esta mañana reiteradamente, el arbitraje de consumo se rige por la decisión en equidad, salvo que las partes acuerden lo contrario y a ello se preste el arbitrado, ¿no?, el consumidor. El segundo punto de contacto lo tenemos en el Real Decreto 2008, cuyo artículo 3 dice que el arbitraje de consumo se rige por lo dispuesto en la presente norma y en lo no previsto en ella por la Ley 60/2003, que es la Ley de Arbitraje. El Real Decreto se remite, por tanto, de manera específica para que todo lo no previsto en ella nos vayamos a la Ley del 2003. Por tanto, la Ley del 2003, cuando enfrentéis a un procedimiento de arbitraje, será un instrumento o será una herramienta necesaria para llevarla en la mano o por lo menos consultada. Pero tenemos más puntos de contacto entre ambos arbitrajes. Nos dice la ley de arbitraje que el arbitraje se rige por los principios de igualdad, audiencia y contradicción, y que los árbitros, y le impone, no es un principio, sino que además en el párrafo segundo le impone a las partes que se relacionan con el arbitraje, le impone una obligación que es la confidencialidad. Y dice el Real Decreto, en el artículo 41, que los principios del procedimiento arbitral son audiencia, contradicción e igualdad, y además la gratuidad. Los árbitros le imponen la misma obligación, deberán guardar confidencialidad respecto a aquellas materias de que tengan conocimiento. Coinciden, por tanto, en la audiencia, contradicción, igualdad y confidencialidad, y no coinciden en la gratuidad. Pero, o sea que, resumidamente, todos los principios, en el sentido del principio jurídico estricto, coinciden, porque audiencia, contradicción e igualdad, y no coinciden en lo que podríamos decir que son principios programáticos, que es la gratuidad, como por ejemplo, no hemos atacado a los principios constitucionales o procesales porque se haya impuesto una ley de tasa. Es decir, que vemos, por tanto, podemos concluir que la coincidencia entre el Real Decreto y la ley en lo que estamos viendo es milimétrica, salvo la gratuidad, que no es, en sentido estricto, un principio. Conclusión normativa, bueno, que estas son las tres, digamos, normas básicas que debemos de tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un arbitraje de consumo. Y si nos enfrentamos a un arbitraje común, pues le quitamos el Real Decreto de 2008 y nos quedamos con la ley de 2003 y la ley. Pasamos ya al otro de los capítulos de la intervención, que es el laudo. ¿Qué es el laudo? Llevamos toda la mañana hablando del laudo y al final pues resulta que ninguna de las normas de las que hemos hablado lo define. El laudo, podemos decir, en una definición coloquial, que es al procedimiento arbitral lo que la sentencia es al procedimiento judicial. En general, pues la doctrina en la jurisprudencia es la decisión del árbitro que resuelve la controversia dirimida en el procedimiento arbitral. Y si nos vamos al diccionario de la Real Academia,
pues dice que es la decisión o fallo que dictan los árbitros o amigables componeros. Hasta ahí parece que todo está claro, pero y que además, si nos vamos al artículo 37 de la ley de arbitraje, parece que está más claro. Dice que los árbitros decidirán la controversia en uno o en tantos laudos como estimen necesario. Por tanto, parece que lo que se está refiriendo a la palabra laudo es a la decisión a lo que termina o decide la controversia. Pero realmente es esto así. Pues la exposición de motivos de la ley de arbitraje de 2003 se encarga de decirnos que no es así, o por lo menos que puede que no sea así. Porque dice la exposición de motivos que la ley parte de la base de que los árbitros pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo, o para dictar un solo laudo resolviendo todas ellas. La posibilidad de dictar los parciales sobre alguna parte del fondo, sobre todas las controversias. Vemos que el laudo puede ser para resolver también cuestiones procesales. Pero por no sembrar más dudas, sino que aquí debemos venir a resolver cosas, yo creo que deberíamos de, en mi opinión, cuando estemos en un arbitraje, seamos los árbitros o seamos arbitrados de consumo o de no consumo, o arbitraje común, deberíamos reservar la palabra laudo a las cuestiones de fondo, la decisión de fondo del arbitraje, bien sea no terminando el procedimiento por cualquier otra causa, o que tenga una importancia excepcional, como por ejemplo si los árbitros deciden dictar un laudo adoptando medidas cautelares. Creo que en la adopción de medidas cautelares sí debería utilizarse la palabra laudo, y cuando se trate de cosas de fondo, pues se podría, o considero que lo más aconsejable, pues es hablar de decisión, acuerdo, resolución o una expresión similar si se nos ocurre otra. Y considero que es desaconsejable e impropio acudir a la normativa de la ley de enjuiciamiento civil. No considero que deba hablarse de auto, providencia, decretos y tal. Esa expresión, en mi opinión, no debería de traerse al arbitraje. Bueno, también advertir de inmediato que algunos textos internacionales utilizan la palabra sentencia en lugar de laudo. Pero bueno, esta advertencia, pues tampoco es necesario ir en este sentido más allá. Clases de laudo. Tenemos, lo podemos clasificar pues, de muchas maneras, pero vamos a ver las 4 clases más, digamos, significativas. Laudo de derecho y laudo de equidad, total y parcial, definitivo y firme, y laudo por acuerdo de las partes. El laudo de derecho y el laudo de equidad ha sufrido en nuestras leyes de arbitraje pues un camino variopinto. En la ley de arbitraje de 1953 reflexionaba yo en el banco cuando alguien nos hablaba así de la ley de enjuiciamiento, de la ley de arbitraje 53, y claro, eso me hacía una profunda reflexión, porque yo es que he trabajado con la ley de arbitraje del 53, de manera que tempus fugit. Estableció el laudo de derecho. La ley de 1988 volvió al sistema de equidad, es decir, si las partes no decían o acordaban el laudo, el tipo de laudo que querían, de arbitraje que querían, se entiende que optaban por el de equidad. La ley del 2003, que incorpora, si me permitís una palabra tan poco adecuada, porque no es una directiva, sino que es la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas, incorpora la ley modelo a nuestro derecho interno. En la ley del 2003 vuelve el sistema del laudo de derecho, salvo que las partes no opten por el arbitraje de equidad. Tened en cuenta que el arbitraje es libertad. La ley de arbitraje, en los artículos que tiene, que no son muchos, 30 y pocos, habla 19 veces de salvo que las partes dispongan otra cosa. En cada párrafo dice salvo que las partes dispongan de otra cosa. El Real Decreto de 2008 de consumo vuelve al sistema del laudo de equidad.
y le añade una cosa muy importante y abre una brecha, creo que es de agradecer a lo incorporado en el Real Decreto, motivado. El laudo sea de derecho o sea de equidad, tiene que ser siempre motivado, que es lo que le da verdadera importancia y le da categoría al laudo. Aunque sea el secuo, el bono, como lo que queráis, el nombre que queráis, como habilidad, componedor y tal, pero deberá ser siempre motivado. La ley de reforma del arbitraje de 20 de mayo del 2011, pues le añade la palabra siempre motivado. En el arbitraje común, el laudo tiene que ser siempre motivado, sea de derecho o sea de equidad. Obviamente, si es de derecho, parece que se debería dar por entendido, por sobreentendido, que tiene que ser motivado. Pero bueno, para que no se dé por sobreentendido y dejar las cosas claras, por una vez, pues el legislador ha querido dar un martillazo en la cabeza del clavo y establece que el árbitro siempre, que el laudo siempre será motivado. Así que una definición, pues fácil de las dos clases de arbitraje sería el arbitraje de derecho. Los árbitros resuelven conforme a una norma jurídica preestablecida, interpretándola y aplicándola pues de una manera similar a como lo realizaría el órgano jurisdiccional al aplicar el derecho. Y el arbitraje de equidad pues resuelve según su leal saber y entender, no encontrando a la hora de actuar los límites, que marca la ley, pero siempre motivado. Es decir, aunque se ponga un laudo de equidad, la norma jurídica tiene que estar en la cabeza del que resuelve, debe estar en la cabeza, aunque no la haga, no la ponga claramente en el laudo o la omita, porque no debería mencionar, o sea, tiene que emitirla, pero al ser motivado tiene la necesidad de ir pensando en toda la normativa jurídica. ¿Y por qué decía antes que lo que hemos ganado con el laudo siempre motivado o siempre fundado? Bueno, siempre motivado, porque permite conocer las razones de la decisión, evita, aunque sea ex equo bono, la arbitrariedad, permite el control de la resolución arbitral a través de la acción de anulación, porque si no hay fundamento o motivación, pues difícilmente se puede, digamos, controlar el laudo. Y debe respetar siempre, en cualquier clase de laudo, los principios en los que se basa la ley de arbitraje y en los que se basa nuestro Real Decreto de 2008, que es el principio de igualdad, de contradicción y audiencia. Respetando estos principios, casi podemos hacer el arbitraje casi como queramos y podemos ir adaptándolo a medida que se va desarrollando las actuaciones arbitrales, a medida de las necesidades de los arbitrados en función a cómo se vaya desarrollando. Y algo que luego hablaremos, que está por ahí, que no se nos puede olvidar, es la congruencia. El laudo tiene que ser congruente con los términos del debate y con las pretensiones planteadas. Congruencia en los términos que hay que tener cuidado en la ley de arbitraje, porque la congruencia se puede formar, o sea, las pretensiones de las partes se pueden modificar y por tanto el letrado, si el árbitro no lo advierte para que las partes se den cuenta, el letrado tiene que fijarse en esa situación, porque de una manera menos expresa que lo que es las pretensiones del suplico de la demanda, se puede modificar el arbitraje, y si él no denuncia en tan pronto como lo advierte que existe ahí esa digamos, ampliación tácita del objeto del arbitraje, pues podríamos llegar a una situación conflictiva si al final el laudo se pronuncia sobre un tema que no ha ido claramente en las pretensiones iniciales de las partes. El laudo total y el laudo parcial. El laudo total pues resuelve todos los asuntos sometidos a la decisión del árbitro, y el laudo parcial resuelve algunos de los puntos sometidos a la decisión arbitral. El laudo es importante tener en cuenta que los árbitros, en caso de que seamos árbitros, podemos dictar laudos parciales, pero si dictamos un laudo parcial debemos reservarnos la competencia para dictar otro laudo parcial.
Por ejemplo, os pongo el error en que pueden incurrir los árbitros y que, hombre, en el tribunal, pues debido a nuestro home law, como es, nuestros conocimientos, saber hacer, ¿no? En inglés, know-how, se lo advertimos a los árbitros. Es decir, le imponen las costas a un arbitrado, pero no la cuantifican. Si han dictado el laudo y le imponen las costas y no la cuantifican, al arbitrado no le queda más salida que ir a un declarativo para que cuantificara la deuda. Cuando esos problemas, si no la sabe, que es muy fácil saberla, porque en arbitraje es muy fácil las costas, si no lo saben, dictan un laudo parcial resolviendo sobre el fondo del asunto y luego dictan otro laudo parcial para resolver cualquier punto que en ese momento no se ha podido resolver. Pero hay que tener cuidado de dictar el laudo parcial y reservarse la competencia, porque si dicta el laudo y resuelve y no dice más nada, te has quedado ya con la competencia perdida para continuar. El laudo definitivo y el laudo firme. Bueno, esto tenía una historia. El laudo definitivo es aquel que resuelve sobre el fondo o termina o pone fin al procedimiento por las razones que proceden. Por ejemplo, porque las partes han llegado a un acuerdo y lo materializan. Porque contra lo que cabe el recurso, como dice la acción, mejor dicho, que no es un recurso, que es una acción, la acción de nulidad es contra el laudo definitivo. Ya hemos dicho que los árbitros pueden dictar laudos para cuestiones procesales. Contra esos laudos no cabe ejercitar la acción de nulidad. Cabe contra el laudo definitivo, que resuelve el asunto, no contra los laudos que resuelven otras cuestiones de procedimiento. Y el laudo, la expresión firme, pues el laudo firme es firme, el laudo es firme desde que se dicta con independencia de que contra él se ejercite la acción de anulación. Bueno, se puede dictar también contra el laudo la acción de revisión, pero bueno, es igual que la sentencia firme, que eso ya también es un poco anecdótico, ¿no? Que un testigo pues, se ha retractado, que no sé qué, que ha aparecido argumentos nuevos por el cajón, etc. Bueno, eso no creo que debamos considerarlo como una especificidad de esto, ¿no? Y dice respecto a la reforma, que me parece interesante, importante, decía la ley de arbitraje en su redacción de 2003, dice, el laudo firme produce efectos de cosa juzgada. Y la ley de 2011 le quitó una palabrita y lo dejó con la siguiente redacción. El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él solo cabrá ejercitar la acción de anulación. Bueno, ¿qué importancia enorme tiene la reforma de la ley de 2011? Que había toda una biblioteca jurídica discutiendo si el laudo era firme porque se había entablado la acción de nulidad o no. El laudo, bueno, la mayoría de todos decían que el laudo era firme, no sé cuánto y no sé qué, pero a partir de la reforma de 2011 ya queda clara que el laudo produce los efectos de cosa juzgada y punto. Por tanto, me parece importante ponerlo de manifiesto porque es una reforma que le dio mucha fortaleza, le ha dado mucha fortaleza y ha evitado muchas discusiones al laudo. También hay que tener en cuenta, y permitirme la digresión, que cuando se va a ejecutar un laudo, los jueces muchas veces tampoco es su materia del día a día, también aquí. Eso lo han resuelto en Madrid asignando un juzgado específico para la ejecución de los laudos. Ya sabemos que los recursos de anulación van al Tribunal Superior de Justicia a partir de mayo de 2011, pero la ejecución va a los juzgados de primera instancia. Entonces en Madrid han especializado, mediante un acuerdo del 2010, me parece que es 2010, del Consejo General del Poder Judicial, y todas las ejecuciones de laudo van a un juzgado, al mismo juzgado de instrucción, con lo cual pues hay un conocimiento ya que no empiece el juzgador a plantearse su propia existencia, ¿no? Porque lógicamente el juez no está muy familiarizado con la ejecución del laudo. Bueno, todavía tú me cortas esto cuando creas que me debo callar. El plazo para dictar el laudo. Tanto la ley de arbitraje como el Real Decreto de 2008 nos dicen que el laudo ha de dictarse en 6 meses y puede prorrogarse mediante resolución fundada del laudo del árbitro por 2 meses más y siempre que las partes no hayan convenido otras cosas. Ahí
somos coincidentes. Pero el plazo ha tenido una evolución muy interesante, una evolución legislativa muy interesante que de una manera breve os voy a recordar. La ley del 88